A los 4 días de casarnos, mi marido sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas. Me partí la espalda cuidándolo durante 3 años, hasta que un día gané 3 millones de euros en la lotería. Pensé en llevarlo a los mejores especialistas, pero al llegar a la puerta de casa, me quedé petrificada. Sevilla, en los últimos días de abril de aquel año, ya empezaba a tener ese sol abrasador característico de Andalucía. Al mediodía, el calor subía del asfalto, pero hacia la tarde, la brisa proveniente del Guadalquivir soplaba fresca, colándose entre los tejados bajos y las callejuelas. Me llamo Ariadna, me casé a los 32 años. Soy de Carmona, un pueblo cerca de Sevilla. Mi padre falleció cuando yo estaba en el instituto. Mi madre, Rosalía, trabajaba todo el año en un pequeño puesto de verduras en el mercado de abastos. No éramos ricos, pero mi madre siempre me decía, podemos ser pobres de dinero, pero nunca pobres de corazón, hija. Quizás por haber crecido con esa frase, al casarme no buscaba lujos. Mi marido, Héctor, 3 años mayor que yo, era instalador de carpintería de aluminio y cerramientos. Era alto, fuerte, con mucho don de gentes, le resultaba fácil hablar con cualquiera. Cuando éramos novios, cada vez que íbamos a mi pueblo, no le importaba remangarse los pantalones para ayudar a mi madre a cargar las cajas de verdura, arreglar el toldo del patio o llevarla al mercado de madrugada. Mi madre le cogió cariño por esos pequeños detalles. Una vez, Héctor estaba arreglando un ventilador viejo. Mi madre lo miró por la espalda y sonrió. Con un yerno así, nos ahorramos llamar al técnico. Héctor levantó la vista. Usted deme a su hija. Desde el ventilador hasta el techo de chapa, le doy garantía de por vida. Yo, que estaba lavando verduras al lado, lo miré de reojo. Hablas mucho, pero cuando nos casemos, seguro que a mí se me acaba la garantía antes. Héctor soltó una carcajada. Aún no nos hemos casado y ya estás pensando en cambiar de marido. Eran frases dichas a la ligera. Nadie imaginaba que, pocos días después, tendríamos que aprender a convivir con cosas tan pesadas que hasta respirar dolería. El 22 de abril de 2023, Héctor y yo nos casamos. Fue una boda modesta, con pocas mesas en el patio de mi casa. Mi madre me regaló una fina cadena de oro, poniéndomela con cierta vergüenza. No tengo mucho, hija, pero con que os queráis es suficiente. Abracé a mi madre con los ojos llorosos. Matilde, la madre de Héctor, que estaba al lado, intervino. Tranquila, Rosalía. Ariadna viene a mi familia, y yo la trataré como a una hija. En ese momento creí en sus palabras, no por ingenua, sino porque entonces Matilde realmente me trataba muy bien. Tras la boda, nos fuimos a vivir a un piso bajo de alquiler en el barrio de la Macarena. Solo tenía un dormitorio y un pequeño salón que daba a la cocina, con espacio justo para meter la moto. La primera noche allí, mirando las cajas de la mudanza amontonadas, suspiré. ¿Cuándo podremos comprarnos una casa propia? Héctor, que estaba tumbado en la cama nueva, se incorporó. Si somos pobres, lo somos juntos. Tenemos 2 espaldas para trabajar. ¿Cómo no vamos a poder levantar nuestra propia casa? Sonreí. Me guardo esa frase, ¿eh? Claro. Mañana, cuando tengamos dinero, si quieres una cocina grande, te hago una cocina grande. Si quieres ventanales, te pongo ventanales. ¿Y de dónde va a salir tanta riqueza? Héctor se señaló a sí mismo. De aquí. Mientras haya salud, hay trabajo. Aún no sé por qué esa última frase se quedó grabada a fuego en mi cabeza. Mientras haya salud, hay trabajo. 4 días después de la boda, el 26 de abril, Héctor se levantó temprano para ir a la obra. Antes de salir, se estaba atando las botas en la puerta y se giró. ¿Qué cenamos hoy? Lo que compre en el mercado, le respondí. Pues compra pescado para freír. Arrugué la nariz. Llevamos comiendo pescado frito 3 días seguidos desde la boda. Héctor rió. ¿Te has casado con un andaluz? Si no comemos pescado frito, ¿qué quieres? Un chuletón. Le tiré un trapo. Venga, tira a trabajar, anda. Fue lo último que le dije antes del accidente. Cerca de las 11 de la mañana, estaba en la pescadería del mercado cuando me vibró el móvil con un número desconocido. Contesté. ¿Es usted la mujer de Héctor Vargas? Sí, soy yo. Al otro lado hubo un segundo de silencio. Héctor ha tenido un accidente en la obra. Lo estamos llevando al hospital. Me quedé paralizada. El pescado que el tendero acababa de meter en la bolsa goteaba agua manchando mis zapatos, pero yo no sentía nada. Solo logré articular una frase. ¿Está consciente? Sí. Por favor, venga al hospital de inmediato, respondió rápido el hombre. No recuerdo si llegué a pagar, ni cómo conduje la moto. Al llegar al hospital, mis pantalones aún olían a pescado, y tenía el pelo pegado a la frente por el sudor. Matilde llegó 20 minutos después que yo. Nada más ver a su hijo en la camilla, se desplomó en una silla. El accidente ocurrió cuando una parte del andamio falló.
Héctor cayó desde una altura considerable, sufriendo un traumatismo en la columna vertebral y daños neurológicos en ambas piernas. Durante las primeras horas, creí que mi vida se había acabado. Pero tras las pruebas, el doctor, Ferran nos llamó para explicarnos la situación. No se pongan en lo peor. La lesión de Héctor no ha seccionado la médula por completo. Ahora mismo hay debilidad en las piernas y la movilidad está afectada, pero hay señal nerviosa. La rehabilitación puede ser larga. Nadie puede prometer una recuperación total, pero hay posibilidades. Pregunté de inmediato. ¿Significa que mi marido podrá volver a caminar? El doctor asintió lentamente. Existe la posibilidad, pero hay que ser muy constantes y no presionar al paciente. Miré a Héctor. Estaba inmóvil, con la vista clavada en el techo. El hombre que hace 4 días presumía de tener 2 espaldas para trabajar, ahora no podía ni levantar un pie. Esa noche, Matilde volvió a casa a por ropa. Me quedé sola junto a la cama. Cerca de la medianoche, Héctor habló de repente. Ariadna. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Llevamos casados 4 días. No respondí. Se mordió el labio un buen rato y continuó. Si no vuelvo a caminar, vete. Me quedé atónita. ¿Qué estás diciendo? Eres joven, no tenemos hijos. Aún estás a tiempo de irte. Sentí pena y rabia a la vez. Llevas unos días en la cama y ya me estás echando. Héctor cerró los ojos. Tengo miedo de arruinarte la vida. Acerqué mi silla y le cogí del brazo. Me casé contigo estando sano. Y ahora que estás mal, sigo siendo tu mujer. El médico no ha dicho que no vayas a caminar. Te estás condenando a cadena perpetua tú solo. Héctor se echó a llorar. Fue la primera vez que vi llorar a mi marido. Me apretó la mano con fuerza. Perdóname. Negué con la cabeza. No pidas perdón. Tu trabajo ahora es curarte. Del dinero, la comida y el hospital me encargo yo. Iremos día a día. Pensaba que el matrimonio era eso. Si uno cae, el otro lo levanta. Nadie se para a calcular quién pierde más. A la mañana siguiente, volví al piso para coger ropa. En el suelo seguían los regalos de boda sin abrir. La cama aún tenía la colcha beige que compró mi suegra. Las botas de trabajo de Héctor estaban junto a la puerta. Una de ellas tenía polvo de cemento en la punta. Me agaché, le pasé un trapo y las guardé en una bolsa de tela encima del armario. Recuerdo haber pensado con total certeza que un día Héctor se pondría de pie frente a mí, se ataría esas botas y saldría por la puerta como aquella mañana. Lo que jamás imaginé fue que el día que él realmente pudiera caminar, de la persona que más intentaría ocultarlo sería de mí. Las primeras semanas tras el alta, nuestro piso de alquiler se convirtió en un hospital en miniatura. Empujé la mesa del comedor contra la pared para que pasara la silla de ruedas. Enrollé la alfombra de la entrada para que no se atascaran las ruedas. Hasta a la silla de plástico de la ducha le tuve que cortar las patas para ajustarla a su altura y ponerle gomas antideslizantes. Héctor de verdad no podía sostenerse. Para pasarlo de la cama a la silla, tenía que pasarle los brazos por las axilas y usar mi cuerpo como punto de apoyo. Un día, a mitad de camino, se quedó sin fuerzas. Los dos caímos sentados al borde de la cama. Héctor hizo una mueca. Cuidado con la espalda. Si tú te quedas encamada también, vamos a tener que abrir una habitación doble. Resoplé, exhausta, pero no pude evitar reírme. Mientras puedas hacer bromas, no estamos tan mal. Se decía fácil, pero había noches en las que me acostaba con los brazos tan entumecidos que no quería ni levantarlos. Héctor tenía que tomar su medicación a la hora exacta, cambiar de postura, recibir masajes y hacer los ejercicios que mandó el doctor. Por la mañana preparaba la comida, lo llevaba a las revisiones, y por la noche lavaba y limpiaba. El dinero de la boda, que ni nos dio tiempo a contar por ilusión, se fue usando. Mis ahorros de más de un año se esfumaron. Una noche, sentada en el suelo, sumaba facturas. Héctor me miró desde la cama. ¿Cuánto nos queda? Cerré la libreta. ¿A ti qué te importa? Eres mi marido. Ahora estás de baja médica. Hoy he despedido al jefe de contabilidad. Héctor se quedó callado y luego dijo: si falta dinero, llama a mi madre. Ella tiene algo ahorrado. Me giré. Ella también tiene que vivir. Mientras no sea estrictamente necesario, ese dinero no se toca. Me miró fijamente. Ariadna. Me siento culpable. Odiaba que dijera eso. Cada vez que decía que era una carga, sentía que él mismo se empujaba fuera de la familia. Lo corté en seco. Si no quieres sentirte culpable, haz la rehabilitación en serio. Si el médico dice que flexiones 10 veces, haz 10. No te hagas el dormido en la séptima. Héctor sonrió débilmente. Me has pillado.
Un mes después, Matilde vino a instalarse con nosotros. Dejó su maleta en el salón y sentenció: Ariadna, me quedo una temporada. Tú sola no vas a poder con todo. Intenté negarme. Matilde, en su casa tiene sus cosas. No se preocupe. Yo me apaño. Hizo un gesto con la mano. ¿Qué te apañas? Tienes ojeras de oso panda. Me reí. ¿Sabe lo que es un oso panda? Creía que solo veía novelas. Fueron días en los que de verdad le estuve agradecida. Dormía en una cama plegable junto a la ventana del salón. Se levantaba antes que yo, preparaba el desayuno y calentaba agua para asear a Héctor. Un día me desperté tarde, salté de la cama asustada, y ella, desde la cocina, me dijo: ¿A dónde vas tan pronto? Duerme un poco más. Ya le he dado el desayuno y le he preparado las pastillas a Héctor. Me quedé pasmada. Me miró, bajando el tono. Te acabas de casar. No has firmado un contrato de sirvienta. Estando yo aquí, nos repartimos el trabajo. No supe qué decir, me giré disimulando para coger un vaso de agua. En esos momentos creía en ese dicho de que si en una casa la suegra y la nuera se quieren, los problemas pesan menos. Matilde no era mala conmigo. Una vez me vio comiendo las sobras frías de pie en la cocina. Me quitó el plato y me obligó a sentarme a comer en condiciones. Si tú caes, ¿quién cuidará de esta casa? Precisamente porque vivimos días así, cuando ella cambió, no lograba entender en qué me había equivocado. Hacia el segundo mes, Héctor empezó a tener más sensibilidad en los pies. La primera vez me dijo: aprieta más despacio, me duele. Dejé de darle el masaje. ¿Te duele de verdad? Sí. Me alegré tanto que llamé a Matilde a gritos. Matilde, Héctor siente dolor. Vino corriendo tan rápido que casi tropieza. ¿De verdad? Héctor asintió. Matilde se sentó, le cogió el pie y se le pusieron los ojos rojos. Ya hay señales. Dios nos está ayudando. A partir de ese día nos centramos aún más en la rehabilitación. El doctor Ferran nos enseñó ejercicios para contraer los músculos, levantar las piernas y mantener el equilibrio del tronco. Nos repitió que el progreso neurológico es inconstante. Hay días buenos y días lentos. Paciencia, nos dijo. Yo tenía paciencia, pero las facturas no. Al tercer mes, me di cuenta de que si seguía sin trabajar a jornada completa, pronto no tendríamos ni para el alquiler. La fábrica de confección donde trabajaba me llamó para volver a turnos, pero no podía. El turno de mañana empezaba a las 6:30 y el de tarde terminaba casi a las 22. Si a Héctor le pasaba algo, no podía salir corriendo. Una noche le dije a Matilde: voy a dejar la fábrica definitivamente. Ella levantó la vista de las verduras que estaba cortando. ¿Y de qué vas a trabajar? He encontrado un sitio de ayudante de cocina por las mañanas. A mediodía y por la tarde limpiaré pisos turísticos por horas. Y por las noches me traeré encargos de costura para hacer arreglos en casa. Héctor frunció el ceño. 3 trabajos al día. No vas a aguantar. Le respondí. Al menos así organizo yo mi tiempo. Si me necesitas, puedo venir. Héctor apartó la mirada. Sabía que estaba molesto por su impotencia. No conmigo. Matilde dejó el cuchillo. Hazlo así. Yo me encargo de llevar a Héctor a rehabilitación. La miré. ¿Seguro que no es mucho tute para usted sola? ¿Qué va? Estoy estupenda. Si los dos dejamos de trabajar, ¿de qué comemos? ¿Del aire? Héctor se rió. Mi madre siempre tan práctica. Ella le fulminó con la mirada. Tú ríete. Cuando te pongas bueno, ya te buscarás el pan. Nadie imaginó que esa frase tan lógica se volvería tan difícil de cumplir. A partir del día siguiente, mi vida se dividió en bloques. A las 5:00 salía de casa. A las 9:00 volvía para cambiar a Héctor. A las 10:00 me iba a limpiar. Llevaba siempre el móvil con el volumen al máximo por si mi suegra llamaba. Matilde llevaba a Héctor puntualmente a la clínica. Había tardes que volvía y ella me contaba: hoy tiene la pierna más firme, o el médico dice que ha ganado fuerza. Yo me alegraba. El dinero disminuía cada día, pero si Héctor mejoraba, sentía que todo valía la pena. Hacia el tercer mes tras el alta, el doctor Ferran empezó a poner a Héctor en un bipedestador, un andador, para mantenerse de pie. Al principio aguantaba muy poco, pero con las semanas el tiempo aumentó. Una tarde me tocó limpiar un piso de unos guiris que se iban de urgencia. El dueño me llamó para que estuviera listo antes de las 2. Le envié un WhatsApp a Matilde. Matilde, lleve usted a Héctor a la clínica. Hoy no llego a tiempo. Me contestó. Tú trabaja. Yo le aviso. Aquel día fue un hito. A Héctor lo metieron en las barras paralelas. Se apoyó con los brazos, tensó el cuerpo y poco a poco enderezó la espalda. Matilde contenía la respiración desde fuera. 1 minuto,
luego otro. Héctor no se desplomó. El doctor. Ferran comprobó los reflejos y dijo: es un progreso fantástico. Si seguimos así, la movilidad va a mejorar mucho. Matilde lloraba de alegría, y Héctor se quedó allí, aferrado a las barras, mirándose las piernas. Al volver a casa esa tarde, Matilde solo me dijo: hoy ha hecho muy buenos ejercicios. Dejé las bolsas y corrí a la habitación. ¿De verdad? Héctor me miró y sonrió. Hoy ha ido mejor. Me senté junto a la silla de ruedas, tan feliz que, con las manos oliendo aún a friegazuelos, lo abracé. Lo sabía. Poco a poco, pero hacia arriba. Héctor me devolvió el abrazo, pero por encima de su hombro no pude ver la mirada de Matilde. Estaba en la puerta. Estaba feliz, sí, pero en sus ojos había algo más, una preocupación difusa a la que aún no sabía ponerle nombre. Septiembre de 2023. Las primeras lluvias de otoño llegaron a Sevilla, lavando el calor bochornoso del verano. Pero de repente, el cielo azul se encapotaba y caía una tromba de agua espectacular. Yo me pasaba el día en la moto, así que siempre llevaba un chubasquero, unas zapatillas de plástico de repuesto y bolsas para tapar mis útiles de limpieza. Mi vida se medía en horas. Mañana en la cocina, mediodía con Héctor, tarde limpiando, y noche frente a una vieja máquina de coser poniendo cremalleras y cogiendo dobladillos hasta que me ardían los ojos. Héctor seguía con sus ejercicios. Lo que más me alegraba era que cada semana notaba un pequeño avance. Un día levantó un poco el pie de la cama por sí solo. Otro, aguantaba más firme la rodilla. Una noche, sentada en cuclillas frente a la silla de ruedas poniéndole los calcetines, me dijo: suéltame las piernas a ver. Levanté la vista. ¿Qué? No me sujetes las rodillas. Le hice caso. Héctor encogió la pierna y la estiró. Di un respingo de alegría y me di una palmada en el muslo. ¿Lo ves? Te lo dije. Héctor sonrió. Mueves una pierna y te alegras como si te hubiera tocado el euromillón. Le contesté al vuelo. El euromillón no me haría tanta ilusión. No sabía entonces que, más adelante, un billete de lotería me empujaría hasta el abismo de una terrible verdad. Pero en aquel momento, mi único deseo era que caminara. Solo eso. A mediados de septiembre, el doctor Ferran empezó a hacerle caminar entre las barras paralelas. Matilde me contaba que el primer día sudó a mares. Levantó una pierna con muchísimo esfuerzo, la apoyó y casi pierde el equilibrio, pero semanas después, el avance era obvio. Yo me perdí el momento más importante. Ese día estaba sacándole brillo a los cristales de un apartamento. En esa sesión, Héctor estaba entre las barras. El médico le indicó cómo trasladar el peso. No tires de los brazos. Apoya el peso en la pierna derecha. Héctor apretó los dientes y obedeció. Un paso, luego otro. Torpes, inseguros, pero eran pasos de verdad. Matilde, desde fuera, se retorcía las manos. El doctor le dijo: mucho mejor. Aún no sabemos cuándo andará solo, pero va por muy buen camino. En el camino de vuelta, Héctor apenas habló. Matilde creyó que estaba exhausto. «Te duele mucho», negó con la cabeza. «Entonces, ¿qué mosca te ha picado? Estaba pensando que si vuelves a andar pronto, sería estupendo». Matilde rió. «Ya te digo». Ariadna se pone a llorar de la alegría. Héctor no respondió. Ocurrió poco más de una semana después. Matilde había ido al mercado temprano. Héctor estaba solo. Llevaba días practicando ponerse de pie agarrándose al borde de la cama. Sintió sed. La botella de agua estaba en la mesa, a unos pasos. En lugar de sentarse en la silla, se agarró a la cómoda y se levantó. Caminó despacio hasta la mesa, con una mano en una silla y la otra cogiendo la botella. Justo en ese instante, se abrió la puerta de la calle. Matilde volvía porque iba a llover. Entró y se quedó helada. La bolsa de la compra cayó al suelo y los tomates rodaron por el pasillo. Héctor se sobresaltó. «Mamá». Matilde, sin inmutarse por los tomates, corrió hacia él. «¿Estás de pie? ¿Estás andando?» Héctor sonrió. Mezcla de alegría y nerviosismo. «Ya lo ves». Ella le agarró la cara con ambas manos. «Ay, madre mía, ya andas». Héctor le cogió las manos rápido. «Mamá, baja la voz». «¿Qué voz?» «Esta noche llamo a Ariadna para decírselo». Héctor negó rotundamente. «Espera, mamá». La sonrisa de Matilde se borró. «¿Que espere a qué?» «Aún no estoy estable. Solo doy unos pasos. Unos pasos son unos pasos. Tu mujer lleva meses soñando con este día». Héctor se dejó caer en una silla y suspiró. «Lo sé, pero no se lo digas todavía». Matilde lo miró fijamente. «¿Por qué?» Héctor se rascó la cabeza. «Quiero practicar más».
Si se lo decimos, no podré concentrarme. Mentira. Héctor hizo una pausa antes de soltar. Piénsalo, mamá. Si Ariadna se entera de que puedo caminar, creerá que ya estoy curado. Empezará a hablar de que busque trabajo y de cuentas. Y me siguen doliendo las piernas. No aguanto de pie mucho rato. Matilde frunció el ceño. ¿Alguna vez te ha presionado Ariadna para trabajar? Con lo que se está matando esa niña por nosotros, sabes de sobra que lo único que quiere es verte bien. ¿Y cuánto tiempo quieres ocultárselo? 20 días, respondió él rápido. Matilde dudó. ¿Para qué 20 días? Para coger fuerza y levantarme delante de ella para darle una sorpresa. Ella seguía sin verlo claro. En un matrimonio no hay que ocultarse cosas. Héctor le agarró la mano. Te lo pido por favor. Solo esta vez. No quiero dar 3 pasos y que todo el mundo me exija volver a ser una persona normal. Esa frase fue directa al corazón de madre de Matilde. Suspiró. 20 días, ¿eh? Ni uno más. Héctor sonrió. Vale. Pero esos 20 días volaron. Durante ese tiempo, el progreso de Héctor fue asombroso. Cuando yo no estaba, se levantaba de la cama y paseaba desde el dormitorio al salón. A veces iba apoyándose por la pared hasta la cocina. Matilde al principio iba pegada a él por si caía, pero luego solo lo miraba de lejos. Una tarde, Héctor caminó sin apoyarse en nada desde la puerta del cuarto hasta una silla. Dio 5 pasos solo. Matilde aplaudió. Ya lo tienes. Héctor sonrió radiante. Te lo dije. Dame un poco más de tiempo. Pero al oír el motor de mi moto en la calle, la sonrisa desapareció de su cara. Caminó rápido hacia la silla de ruedas. Matilde le regañó en voz baja. ¿Qué haces? Ya ha llegado Ariadna. Mejor. Héctor ya se había sentado. Yo entré con una bolsa de pan caliente. Matilde, Héctor, he traído pan recién hecho. No noté nada raro, salvo que Héctor estaba un poco colorado. ¿Has estado haciendo ejercicios? Asintió. Sí, un poco. Dejé el pan, me senté frente a él y le apreté los gemelos. Tienes las piernas mucho más duras. Se nota un montón. Miré a mi suegra. ¿A que sí, Matilde? Matilde me miró. Y hubo un brevísimo instante de duda en sus ojos. Solo un segundo. Luego se agachó a recoger ropa doblada. Volví a preguntar. Matilde, ¿a que Héctor está muchísimo mejor? Héctor guardó silencio. Y Matilde también. Me empezó a extrañar, hasta que finalmente ella dijo. Están un poco más firmes. Pero ya sabes que estos temas de los nervios van y vienen, hija. A veces son solo espasmos. No echemos las campanas al vuelo. Al escuchar eso, mi ilusión se apagó. Ah, ¿sí? Bueno. El doctor dijo que iría poco a poco. Asentí y le sonreí a Héctor. No pasa nada. Aunque vayamos lentos, yo te espero. Lo dije de corazón, y luego saqué el pan para repartirlo. No sabía que el hombre que tenía enfrente ya podía ir andando del cuarto a la cocina, ni que la suegra que estaba a mi lado me acababa de decir su primera mentira. Los 20 días que Héctor le pidió a su madre ya habían pasado, pero nadie volvió a mencionar esa fecha límite. Dicen que un árbol empieza a torcerse con una pequeña brisa. Si no lo enderezas a tiempo, olvidas cómo era cuando estaba recto. En nuestra pequeña casa, se plantó una mentira muy sutil, tan ligera que la pisabas sin darte cuenta. A principios de 2024, ya me había acostumbrado a que los días no tuvieran suficientes horas. A las 5:00, cuando Sevilla aún estaba a oscuras, me levantaba a cocer arroz, calentar comida y correr hacia la cocina donde trabajaba. A las 9:00 volvía corriendo a casa. Si Héctor necesitaba cambiarse o Matilde comprar algo en la farmacia, lo hacía volando y volvía a salir. Por las tardes limpiaba pisos turísticos, y por las noches me sentaba en la máquina de coser. A veces la aguja repicaba pasadas las 11 de la noche. Héctor me llamaba desde el cuarto. Ariadna, déjalo ya, mañana sigues. Sin levantar la vista del hilo, contestaba. Mañana tengo lo de mañana. Si lo dejo, se acumula. Te vas a poner enferma. Me reí. Si caigo enferma, ya me cuidarás tú. Se hizo un silencio en la habitación. Luego respondió. Si yo pudiera cuidarte, no estarías matándote a trabajar. Esa frase me daba pena. No sabía que, en ese momento, él ya era capaz de levantarse de la cama e ir a la cocina cuando yo no estaba. Al principio Héctor solo caminaba por la casa. Matilde cerraba las persianas, y él daba vueltas al salón rozando la pared. Con el tiempo dejaba de apoyarse durante ratos largos. Pero en cuanto se acercaba la hora de mi llegada, la silla de ruedas volvía a su sitio exacto. Héctor se sentaba y se ponía la manta fina sobre las piernas.
Todo estaba tan orquestado que no tenía motivos para sospechar. Por aquel entonces, Matilde empezó a controlar casi todo el dinero de los gastos. Un día me dijo, «Estás todo el día en la calle, y las medicinas y cosas de Héctor son un jaleo. Si quieres, dame el dinero de la compra y de la farmacia cada semana, y yo te llevo las cuentas». Me pareció razonable. «Me haces un favor, Matilde. Yo con las prisas me olvido de la mitad de las cosas». Desde entonces, le daba casi todo lo que ganaba, guardándome solo algo para gasolina y calderilla. Al principio lo apuntaba todo bien. Luego dejé de revisarlo. Mi razonamiento era sencillo. Mientras Héctor estuviera enfermo, el dinero era para él. Las comidas también cambiaron sin que me diera cuenta. Matilde compraba salmón, ternera o huevos de corral para él. Decía, para hacer rehabilitación gasta mucha energía, tiene que coger músculo. Me parecía lógico. Por eso, si había poca comida, yo misma le pasaba mi ración buena a su plato. Una noche, solo quedaba un trozo de pescado frito en la fuente. Fui a pincharlo y Matilde dijo, «Deja ese trozo para Héctor». Detuve el tenedor. Miré mi plato, que solo tenía unas acelgas hervidas y pan. «Val». Cogí el pescado y lo puse en el plato de mi marido. Héctor me miró. «Cómetelo tú». Sonreí. «No, cómetelo tú». «No me apetece». En realidad, tenía el estómago vacío rugiendo de hambre. Héctor dudó con el tenedor en la mano. Creí que me lo iba a devolver, pero se lo comió. Solo era un trozo de pescado. Si lo cuentas aislado, la gente te dirá que eres una exagerada. Pero los problemas en las familias no empiezan siendo enormes. Son como una gota cayendo en un vaso. Nadie le presta atención hasta que el vaso rebosa y te das cuenta de que lleva lleno mucho tiempo. Otra vez. Se me rompió la tira de las sandalias de trabajar. Fui al mercado a comprarme unas nuevas por unos 20 euros. Por la noche, cuando fui a coger el dinero, Matilde me preguntó, «¿Para qué es eso?» «Voy a comprarme unas sandalias. Estas ya las he pegado 2 veces». Me miró los pies. Aún aguantan. Sonreí con amargura. «Se le está cayendo la suela, Matilde». Suspiró. «En esta casa hay que mirar cada céntimo. Tu marido está postrado. Todos los meses hay gastos de farmacia. Si se pueden arreglar, arréglalas». Me subieron los colores a la cara. No por las sandalias, sino porque usar la frase «tu marido está postrado» para hacerme sentir culpable por comprarme algo necesario me pareció muy ruin. Guardé el dinero. Vale, las coseré otra vez. Héctor estaba allí mismo. Lo escuchó todo. No dijo nada. Esa noche cogí una aguja de tapicero y cosí el cuero. Bromeaba para quitarle hierro. Estas sandalias van a acabar recibiendo una medalla al mérito del trabajo. Héctor sonrió débilmente. Mañana le digo a mi madre que te dé dinero para unas nuevas. Negué con la cabeza. No pasa nada, aún sirven. Al recordarlo después, sentía una amargura terrible. Mis sandalias rotas tenían que seguir caminando, pero las piernas curadas de mi marido tenían permiso para quedarse sentadas. Poco a poco empecé a notar detalles raros. Un día al volver, vi que las zapatillas de estar por casa de Héctor tenían polvo y un poco de arenilla en la suela. Las cogí. ¿Te has puesto estas zapatillas? Él desde la silla respondió rápido. Mi madre las habrá sacado al patio a ventilar. Matilde desde la cocina gritó. Sí, las saqué yo el otro día a sacudirlas. Lo dejé pasar. Otra vez, el bote de Reflex que dejé encima de una estantería alta apareció encima de la mesa. Pregunté. ¿Ha cogido alguien el Reflex? Matilde negó. Héctor dijo al instante. Te lo habrás dejado tú ahí. Me quedé mirando el mueble. Recordaba perfectamente haberlo puesto arriba, pero luego me eché la culpa. Llevaba meses durmiendo fatal. No era raro que me fallara la memoria. Un día, dándole un masaje, apreté el gemelo y el músculo se contrajo con muchísima fuerza. Me paré en seco. Héctor, tienes las piernas súper fuertes, ¿verdad? Él miró hacia abajo. No me he dado cuenta. Volví a apretar. Yo noto el músculo mucho más firme. Matilde, que estaba doblando ropa, intervino. Los nervios hacen que el músculo se contraiga. No te hagas ilusiones por una tontería. Le contesté. Solo lo he comentado, Matilde. Ella subió el tono. Bastante sufre ya. Si te pasas el día mirándole los zapatos y las piernas, se va a pensar que estás desesperada porque se ponga a trabajar. Me quedé helada. Yo no he querido decir eso. Héctor dijo en voz baja. Mamá, déjalo. Pero yo ya me sentía fatal. Me giré hacia él. Perdón, solo quiero que te pongas bien. Él me miró fijamente y asintió. Lo sé. Esa noche me acosté temprano del agotamiento. En el salón oí a Matilde bajar la voz. ¿Me he pasado un poco? Héctor le contestó. Te has pasado 3 pueblos. Si no te pones tan tensa, me está preguntando hasta mañana. Héctor se calló y añadió.
La próxima vez, disimula mejor. Yo no llegué a escuchar esa última parte de la conversación. A la mañana siguiente, me fui a trabajar con las sandalias cosidas. Antes de salir le recordé: no te olvides de hacer los ejercicios, a mediodía me paso. Héctor asintió desde la silla. Ten cuidado con la moto. La puerta se cerró, y el ruido de mi motor se perdió por la calle. Héctor esperó un momento, apoyó las manos en los reposabrazos y se levantó, sin temblar, sin ayuda de nadie. Matilde salió de la cocina y vio a su hijo pasear tranquilamente por el salón. Y yo, mientras tanto, sorteaba el tráfico pensando en cuántos pisos más tendría que limpiar para que en casa no faltara de nada. Dicen que a falta de pan, buenas son tortas. Pero en aquellos días, lo que a mí me faltaba no era un trozo de pescado, ni unas zapatillas, ni horas de sueño. Solo me faltaba alguien en esa casa que tuviera el valor de decirme la verdad. Llegamos a septiembre de 2024. Si alguien veía mi vida desde fuera, no notaría nada raro. Yo seguía currando de sol a sol, Matilde llevando la casa, y Héctor en su silla de ruedas quejándose de calambres intermitentes. Me había acostumbrado tanto que ya no le preguntaba por sus progresos. Creí que así le quitaba presión. Pero lo que no sabía era que, al dejar de preguntar, le estaba dando vía libre para hacer su vida. Para ese momento, Héctor ya podía caminar por la calle con normalidad. No podía correr ni cargar peso pesado, pero nadie que lo viese caminando diría que ese hombre pasaba las tardes en una silla de ruedas. Héctor era muy cauto. No iba a zonas por donde yo trabajaba, ni pisaba los bares a los que iba antes con sus compañeros de la obra. Si salía, era cuando yo estaba limpiando y no podía volver. Matilde lo sabía. Ya no insistía en que me lo contara. Solo le advertía: mira a todos lados. Como te vea algún conocido y se lo cuente a Ariadna, yo no te voy a cubrir. Héctor respondía: no te preocupes. En Sevilla hay 1 millón de personas. No voy a salir y cruzarme justo con alguien que conozca. Matilde resoplaba: tanto va el cántaro a la fuente. No te fíes. Héctor no se cruzó con ningún conocido peligroso. Se cruzó con Nuria. Nuria tenía 30 años y la conocía de su pandilla de antes de que nos casáramos. Tenía un pequeño salón de uñas y pestañas cerca de Nervión. Una tarde, Héctor paró en una cafetería cercana. Nuria salió del local y lo vio cruzando el paso de cebra. Lo llamó en voz alta: Héctor. Héctor se congeló, pero solo un segundo. Se giró y sonrió. Hombre, Nuria. Ella lo miró de arriba a abajo, alucinando. ¿Pero tú no tuviste un accidente súper grave? Héctor se sentó en la terraza como si nada. Sí, muy grave, pero ya me he recuperado hace tiempo. Nuria suspiró aliviada. Menos mal. Oí que te habías quedado en silla de ruedas. Héctor cogió su café. Estuve un tiempo, sí. Nuria preguntó: tu mujer estará encantada, ¿no? Si Héctor hubiera dicho que sí, ahí habría acabado todo. Pero se quedó callado. Ese silencio hizo que Nuria atara cabos equivocados. Preguntó, prudente: ¿va todo bien en casa? Héctor miró a la calle y suspiró. Es un tema complicado. Nuria no quiso presionar, pero Héctor se desahogó. Le contó que llevaba meses recuperado, pero que nuestro matrimonio se había ido al garete tras el accidente, que yo me había vuelto una controladora obsesiva, que le quitaba el dinero, que le escondía los papeles y que le obligaba a quedarse en casa, fingiendo porque si volvía a trabajar, nos quitarían unas supuestas ayudas del accidente. Evidentemente, todo era una invención. Yo nunca le escondí en casa. Deseaba que caminara más que nada en el mundo. Pero para Nuria, él era un hombre atrapado. Ariadna y yo solo estamos juntos en los papeles, le dijo. Nuria frunció el ceño. Pero seguís casados. Héctor asintió. Lo sé. No te preocupes, no te quiero meter en líos. Esa frase debería haber sido el final. Pero días después, Héctor le escribió por WhatsApp. Primero preguntando cómo le iba, luego invitándola a cafés rápidos, hasta llegar a las citas a solas. Nuria no era tonta. Sabía que estaba haciendo mal. Una vez le dijo: no quiero ser la otra ni destrozar un matrimonio. Héctor le contestó: ¿qué matrimonio? Si vivimos bajo el mismo techo pero no nos tocamos, ¿qué pinta un papel del registro civil? ¿Y por qué no te divorcias ya? Le soltó ella. Héctor tenía la excusa perfecta preparada. Tenemos jaleo con las cuentas y unos temas del seguro del accidente. En cuanto lo deje solucionado y limpio, me voy. No quiero que la gente me llame cabrón por dejar a mi mujer cuando me cuidó. Sonaba hasta noble, pero era una fachada de mentiras. Yo, mientras, vivía en un universo paralelo. Llegaba de noche y ahí estaba Héctor, en su sitio. A veces yo me desahogaba. Hoy unos guiris me han volcado un plato de macarrones en el sofá. Casi me echo a llorar frotando. Héctor se reía. ¿Te han dado propina por lo menos? ¿Qué va? Me han dicho thank you con mucha pena y ya.
Pues el thank you no se com. Yo soltaba una carcajada. Si se comiera, tendríamos un chalet. En esos momentos volvía a ver al marido del que me enamoré, el que sabía hacerme reír, el que me veía reventada y me mandaba a dormir. Eran esos destellos de normalidad los que hacían imposible que imaginara que, a mis espaldas, usaba las piernas que yo tanto masajeaba para ir a verse con otra mujer. La relación entre Héctor y Nuria avanzó rápido a finales de año. Una tarde me tocó limpiar 2 pisos seguidos. Matilde me llamó. ¿A qué hora llegas? Yo, frotando un cristal, le dije. Sobre las 8, Matilde. Cenad vosotros si queréis. Vale, era por saberlo. Más adelante entendí por qué le urgía tanto saberlo. Ese día Nuria fue a nuestra casa. Matilde, al verla entrar, cogió a Héctor del brazo y se lo llevó hacia la cocina. ¿Para qué traes a esta aquí? Héctor bajó la voz. Va a estar un rato nada más. Si quieres verla, te vas a la calle. Esta es la casa tuya y de tu mujer. Héctor torció el gesto. Ariadna no viene hasta la noche. Matilde lo miró a los ojos. No me gusta esto un pelo. Yo siempre pensé que si Matilde se hubiera opuesto, lo habría parado, pero a ella solo le molestaba por si yo les pillaba. Héctor insistió. Tranquila. Ariadna se pasa el día limpiando mierda, aunque se cayera el techo no se daría cuenta. Matilde se puso roja de ira al oír eso. No hables así de tu mujer. Si está limpiando es por esta casa. Héctor se calló un momento y luego dijo. Lo sé, pero saberlo no cambia nada. Nuria se quedó menos de una hora. Antes de irse, miró la silla de ruedas en el rincón y preguntó, ¿por qué guardas aún ese trasto? Héctor sonrió. Hay cosas que todavía no se pueden tirar. Nuria pensó que se refería a un recuerdo de su etapa mala. Solo Matilde sabía para qué se seguía usando la silla. Llegué esa noche a las 8. La casa estaba impoluta, ni rastro de visitas. Dejé la bolsa y vi a Héctor mirando el móvil en el sofá. ¿Has cenado? Sí. ¿Has hecho los ejercicios? Levantó la vista y sonrió. Claro. No pregunté más. Fui a la cocina. Me comí las sobras frías que me dejó Matilde y me senté en la máquina de coser. Esa misma noche, separados por una pared, Héctor le mandó a Nuria una foto de ellos dos posando junto a la Torre del Oro. Él salía recto, firme. Nuria le contestó. Viendo esta foto, nadie diría que has estado en una silla de ruedas. Él respondió. Yo también quiero borrar esa etapa de mi mente. Yo no vi ese mensaje. Estaba concentrada, bajo la luz del flexo, dándole pedal a la máquina para arreglar una chaqueta. Un hombre, 2 mujeres, y a cada una le contaba una película distinta. Para mí, era el marido inválido. Para Nuria, el divorciado en secreto. Para Matilde, el hijo descarriado al que había que encubrir un poco más hasta que todo se arreglara solo. Ninguno de los 3 entendíamos algo fundamental. Una mentira necesita muchas otras para sobrevivir. Y cuando te acostumbras a vivir 2 vidas, tarde o temprano necesitas mucho dinero para financiar ambas. Año 2025. Mi vida era una rueda de hámster de la que no podía bajar. Un día llovió a cántaros y fui en moto con el chubasquero empapado desde la Macarena hasta los Remedios a limpiar. Al llegar a casa, con los pantalones aún mojados, me senté a arreglarle una cremallera a una vecina. Héctor me vio y dijo, «Descansa un poco». Sonreí. «Ya descansaré en la tumba. ¿Qué cenamos?» Él no dijo nada. Matilde saltó desde la cocina. «Hay que aguantar el tirón. Cuando Héctor se recupere del todo, ya veremos». Ese cuando se recupere era la zanahoria que me ponían delante para que yo siguiera tirando del carro. Pero Héctor ya tenía otro plan. Con Nuria ya no solo hablaba de amor, hablaba de futuro. Una tarde, tomando un café cerca de Plaza de España, Nuria le preguntó, «Si te divorcias de verdad, ¿de qué vas a trabajar?» Héctor removió el café y contestó, «A la obra no vuelvo. Le he cogido fobia a las alturas». Lógico. No deberías hacer esfuerzos grandes. He pensado en comprarme una furgoneta de reparto pequeña. Empezar de autónomo y luego ir cogiendo rutas, soltó él. Nuria le miró. ¿Y tienes dinero ahorrado? Él suspiró. Me falta algo. Nuria no dijo nada al instante, y él tampoco se lo pidió directamente. Así operaba él. Cavaba un agujero y esperaba a que la otra persona saltara a taparlo. Días después, Nuria le mandó un WhatsApp. «Puedo dejarte 1.500 euros para ayudarte a empezar con lo de la furgoneta». Héctor respondió rapidísimo. «No quiero aprovecharme de ti». «No te los doy, te los presto», contestó ella. Él tardó en responder, pero aceptó. Esa fue la primera remesa. A los 2 meses, dijo que el precio había subido y necesitaba más fianza. Nuria le transfirió 2.500 euros. A mediados de año, le pidió 4.500 euros más. ¿Un total de 8.5 euros? Nuria empezó a mosquearse. ¿Tienes ya el papel de la fianza? La va a poner a su nombre un colega mío del gremio.
para que salga más barata. Esas furgonetas vuelan. Si nos dormimos, la perdemos. Pues pásame una foto de los papeles. Héctor se rió en un audio. ¿Qué pasa? ¿Te crees que voy a salir huyendo con tu dinero? Te lo pregunto porque es lo normal. ¿Qué es broma, mujer? Y le mandó una foto de una furgoneta blanca aparcada en un descampado, sin matrícula clara, sin contrato. Pero Nuria confió, porque él se lo contaba todo con la voz de un hombre desesperado por empezar una vida juntos. Mientras tanto, en mi casa, seguía siendo el marido tullido. Una noche, masajeándole los gemelos sentado en la cama, me preguntó, ¿no crees que estás desperdiciando tu vida? Levanté la vista. ¿Desperdiciando qué? Nos casamos para lo bueno y para lo malo. Ya. Me eché a reír. Hombre, estoy apuntando todas las horas. Masajes, comidas, farmacia. El día que eches a andar me lo tienes que devolver todo con intereses. Héctor forzó una sonrisa. Vaya cuenta me tienes guardada. Hombre, los pobres tenemos que llevar un libro de contabilidad. Matilde, que estaba cerca, lo escuchó y saltó. Si te tuviera que pagar lo que haces, tendría que vender un riñón y ni con esas. Nos reímos los tres. Eso era lo que más me dolía al recordarlo. No todo eran lágrimas. Seguíamos teniendo cenas agradables, bromas, momentos en los que creía de verdad que, aunque no tuviéramos un duro, éramos una familia. Pero justo después de reírse conmigo, Héctor era capaz de coger el móvil y escribirle a Nuria que aguantara un poco más. Héctor no solo me mentía a mí, le mentía a su madre. Ella sabía lo de Nuria, pero no lo del dinero. Él le había dicho, Nuria está invirtiendo en un negocio conmigo, mamá. Cuando compre la furgoneta, se lo devuelvo. Matilde frunció el ceño. Pedirle dinero a las mujeres para hacer negocios es de ser un sinvergüenza. ¿Es que crees que puedo estar viviendo del aire eternamente? Es un préstamo. Matilde se ablandó, pensando que al fin su hijo quería ser productivo. No sabía que su silencio estaba financiando las estafas de él. A mí las cuentas no me salían. Una noche, Matilde me puso la libreta de gastos en la mesa. Ariadna, esta semana la compra ha subido de 100 euros. Miré la libreta. Ya. Toma. Coge más. Miré en mi cartera. Solo me quedan 15 euros, Matilde. Mañana me pagan un arreglo de un vestido y se lo doy. Ella me recriminó. ¿Y por qué has ganado tan poco esta semana? Me han cancelado 2 reservas de pisos turísticos. La mujer señaló los apuntes. Las medicinas de Héctor, la luz, la comida, esto hay que pagarlo. Asentí. Lo sé. Me miró fijamente. A partir de ahora, apúntame aquí todo lo que te gastes tú también, para ver por dónde se nos va el dinero. Me quedé de piedra. ¿Hasta lo que gaste en gasolina? Todo. Sonreí con ironía. Vamos, que si me tomo un café de 1,50 € te tengo que pedir permiso. Matilde no se inmutó. Estamos con el agua al cuello. Lo que te puedas ahorrar, te lo ahorras. Me callé. En realidad, llevaba toda la semana sin poder permitirme ni un triste café en un bar. Héctor estaba al lado escuchándolo todo. No me defendió. No le dijo a su madre qué se estaba pasando. Solo miraba el móvil. No supe hasta después que en ese preciso instante le estaba enviando un mensaje a Nuria para irse a cenar. La cena de ellos dos costaría lo mismo que mi comida de 4 días, y a mí me pedían cuentas por un café. Para entonces, Héctor ya dominaba sus 3 vidas a la perfección. Conmigo, el marido deprimido. Con Matilde, el hijo emprendedor que buscaba dinero. Con Nuria, el hombre atrapado a punto de liberarse. A cada uno le daba la dosis de mentira que estaba dispuesto a tragar. Nuria le preguntó una vez, ¿cuándo vas a hablar claro con Ariadna? Cuando junte el último pico de dinero que me falta, dijo él. ¿Cuánto? Aún no lo sé, pero poco. No le dijo de dónde saldría ese dinero. Yo tampoco sabía que en su cabeza ya se estaba fraguando un plan macabro, porque lo que yo ganaba cosiendo y limpiando ya no le llegaba para financiar sus escapadas. Y cuando a un mentiroso le sale demasiado caro mantener su teatro, tiene 2 opciones. O inventa una mentira descomunal para dar el golpe definitivo. Febrero de 2026. Empezamos a asfixiarnos económicamente. Tras la Navidad, el trabajo en los pisos bajó muchísimo. Echando cuentas, solo daba para el alquiler, la luz y lo básico. Empecé a coser más de noche. Un día a la 1 de la madrugada seguía poniendo una cremallera. Héctor me dijo, déjalo ya, tienes los ojos inyectados en sangre. Sin levantar la vista le dije, si lo dejo, no comemos. Héctor calló un momento y resopló. Soy un inútil, joder. Le regañé al instante. Ya empezamos. Como vuelvas a decir eso te coso la boca con la aguja. Se rió amargamente. ¿Qué genio tienes? Hay que tenerlo para tirar pa'lante. Días después, Héctor me enseñó un folleto. Mira esto. Dejé la ropa y lo leí.
Era un programa de rehabilitación neurológica intensiva, en una clínica privada de prestigio. Evaluación. Fisio avanzada. Exoesqueletos. Coste total estimado. 15.000 euros. Lo leí 3 veces. ¿De dónde ha salido esto? Me lo pasó un conocido. Dicen que con casos como el mío, si se hace algo intensivo, la mejoría se nota mucho más rápido. Miré la cifra final y me quedé helada. 15.000 euros. Héctor apartó la mirada. Déjalo, es una tontería. ¿Por qué? Si hay opciones, hay que intentarlo. Negó lentamente con la cabeza. Tú ya haces demasiado. No quiero que te endeudes por estas putas piernas. Esa frase tocó mi punto débil. Si me hubiera exigido el dinero, me lo habría pensado, pero al hacerse la víctima, me partió el alma. Esa misma noche llamé a mi madre. Mamá, tenemos que hablar. Rosalía, al escucharme, fue al grano. ¿Te falta dinero, hija? No exactamente. Le conté lo de la clínica. Hubo un silencio largo. ¿El médico dice que es seguro? Preguntó. Nadie te da garantías 100%, mamá, pero dicen que es la mejor oportunidad. ¿Cuánto es? Tragué saliva. 15.000 euros. Mi madre se quedó callada. Me asusté. Déjalo, mamá. Solo estaba pensándolo en voz alta. Pero a la mañana siguiente me llamó. Vente al pueblo este fin de semana. Fui a Carmona. Mi madre estaba sentada en la mesa camilla, con su cartilla de ahorros y unos papeles apuntados a mano. Me asusté. ¿Qué estás haciendo? Me acercó la cartilla. Tengo unos 9.000 euros ahorrados en el banco. Negué rotundamente. No, mamá. Esos son los ahorros de toda tu vida, para cuando seas mayor. Cuando sea mayor aún tendré piernas para andar. Héctor es un chaval joven. Se me hizo un nudo en la garganta. Continuó. Lo que falta se lo he pedido al tío Anselmo y a la tía Beatriz. Nos lo prestan y se lo iremos devolviendo poco a poco. Me eché a llorar. Mamá, no te endeudes, tengo miedo de que luego. Me interrumpió. Ariadna. El dinero va y viene, pero si hay una oportunidad de que tu marido vuelva a andar, hay que cogerla. ¿Podrías dormir tranquila si no lo intentamos? No supe qué contestarle. Me puso la mano en el hombro. El dinero se recupera, hija. Me creí esa frase con toda mi alma. 2 días después, mi madre transfirió los 15.000 euros a la cuenta de Matilde. En el concepto puso claramente: tratamiento Héctor. Luego mi madre llamó a mi suegra. Matilde, ya os he transferido el dinero. Por favor, encárgate de que todo vaya bien. Matilde titubeó al teléfono. Rosalía, esto es muchísimo dinero. Si es por la salud de los hijos, no hay cifra grande. Yo la escuchaba y se me saltaban las lágrimas. Lo que no sabía es que, al otro lado de la línea, a Matilde también le temblaban las manos. Mucho más tarde me enteré de que, antes de recibir la transferencia, Matilde tuvo una bronca enorme con Héctor. ¿De verdad vas a llegar a esto? Le dijo. Es un préstamo, mamá. ¿Un préstamo engañando con que es para curarte? Eso es una estafa. Cuando empiece con la furgoneta y gane dinero, se lo devuelvo. Matilde bajó la voz. Es el dinero de la jubilación de la madre de Ariadna. Te estás pasando de la raya. Héctor la fulminó. Si no lo coges, Ariadna va a sospechar. Ya no tenemos salida. Cállate y ayúdame esta vez. Matilde se quedó callada mucho rato, pero terminó dándole su número de cuenta a mi madre. Cuando entró el dinero, fue la propia Matilde quien me escribió por WhatsApp. Ya está ingresado, hija. Quédate tranquila, yo me ocupo del papeleo. Le respondí. Muchas gracias, Matilde. Recordar ese gracias aún me revuelve el estómago. Días después, Matilde me enseñó un recibo de la clínica. Tenía el membrete, un sello rojo y la cantidad abonada. Lo vi y sentí que me quitaban un peso de encima. Le pregunté a Héctor, ¿cuándo empiezas? La semana que viene. Pero a la semana siguiente, Héctor dijo que tenía fiebre y que aplazaban la cita. La siguiente, Matilde dijo que estaban revisando el historial y lo posponían. A la tercera vez, empecé a perder la paciencia. Voy a llamar yo a la clínica a ver qué pasa, dije. Héctor saltó al instante. No hace falta. Lo está moviendo un conocido por dentro. Si llamas lo lías todo. Lo miré fijamente. Es que tengo miedo de que pierdas la plaza. Me cogió la mano. Si yo que soy el que está en la silla no me pongo nervioso, ¿por qué te pones tú? Sonreí con tristeza, porque es el dinero de mi madre, Héctor. Él paró un segundo y asintió. Lo sé, pero ese dinero no estaba esperando ninguna plaza médica. Una parte sirvió para tapar agujeros de su tren de vida. Una parte se la quedó él, y 5.000 euros se los transfirió a Nuria bajo el concepto de fianza furgoneta. Nuria al recibirlo le escribió. Por fin lo conseguiste, ¿no? Sí, ya casi lo tenemos, respondió él. Esa misma noche, yo estaba sentada a los pies de su cama.
haciendo números en una libreta para ver cuánto más tendría que coser al mes para poder devolverle el dinero a mis tíos. Le dije, Héctor, si de esta te curas, aunque me tire 10 años limpiando váteres, me habrá merecido la pena. Me miró fijamente, alargó la mano y apagó la lamparilla de noche. Duérmete ya, Ariadna. Pensé que estaba emocionado, pero en realidad, ni él mismo era capaz de mirarme a la cara. Desde el accidente había soltado muchas mentiras, pero lo de los 15.000 euros cruzó todas las líneas. Antes se aprovechó de mi trabajo, de la fe ciega de su madre y de Nuria, pero esta vez le había robado los ahorros de toda la vida a una mujer mayor, mi madre, fingiendo que no podía caminar. Y él no necesitaba ningún maldito milagro para sus piernas. Hay líneas que cruzas y puedes intentar volver. Pero esta no era una crisis matrimonial por falta de amor, era un robo. Y ese robo tenía cifras, facturas y fechas exactas. El 27 de junio de 2026, Sevilla era un horno. A las 8 de la mañana el asfalto ya quemaba la suela de los zapatos. Fui a la cocina, luego limpié un piso turístico al que los inquilinos habían dejado hecho un asco. Estuve frotando 2 horas la vitrocerámica y recogiendo latas. Al bajar a la calle, tenía el escote de la camiseta empapado en sudor. Me quedaba algo suelto y un poco de agua en la botella. Iba a subirme a la moto cuando vi a una señora de la 11 resguardada en la sombra de un naranjo. Niña, llevo toda la mañana y me quedan los 2 últimos cuponazos con el mismo número. Llévatelos que hoy tocan, me gritó. Nunca compraba lotería. 6 euros para algunos no es nada, pero para mí era la comida de ese día. Sonreí. Tengo muy mala suerte, señora. Ella se rió. Si tienes mala suerte, pues cómpramelos para que me pueda ir yo a mi casa a lo fresquito. Me hizo gracia. Frené la moto. Venga, démelos. Le di un billete de 10. Me dio los cambios y me metí los cupones en el bolsillo sin mirar el número. Que te van a cambiar la vida, ya verás, me gritó la señora. Le contesté arrancando la moto. No hace falta que me cambie la vida. Con que mi marido pueda volver a andar me conformo. Se me olvidaron los cupones toda la tarde. Por la noche, tras fregar los platos y sentarme a coser, los papeles se me cayeron del bolsillo de la chaqueta. Héctor estaba en el cuarto viendo vídeos en el móvil, y Matilde ya se había acostado en el salón. Me metí en la página de la 11 por inercia, para comprobarlos. Miré la pantalla, miré los números, parpadeé, mis manos empezaron a temblar, cerré el navegador y lo volví a abrir. Busqué el resultado en un periódico digital para estar segura. Los 2 cupones que tenía en la mano tenían el número del primer premio. 1.500.000 euros por cupón. 3 millones de euros en total. Me quedé congelada frente a la máquina de coser. No grité, no salté. Lo primero que sentí fue un pánico absoluto. Cogí los cupones y los puse bajo la luz del flexo comprobando número por número. Tuve que morderme el labio hasta hacerme daño para comprobar que no estaba soñando. 3 millones de euros, una cifra que en mi vida habría imaginado. Los 15.000 euros de mi madre me parecían una montaña inescalable. Y de repente, mi cabeza empezó a volar. Lo primero, devolverle el dinero a mi madre, a mi tío Anselmo y a mi tía Beatriz. Lo segundo, coger a Héctor, meterlo en un taxi y llevarlo al mejor neurólogo privado de toda España, sin esperar ni listas ni a ese supuesto contacto suyo. Si el médico decía que valía 1 millón, pagaba 1 millón. El dinero no importaba si él se ponía de pie. Miré hacia la habitación. Héctor estaba de espaldas, iluminado por la pantalla del móvil. Durante 3 años había fantaseado con verle caminar. Pensé que lloraría, que nos abrazaríamos. Estuve a un segundo de entrar gritando la noticia, pero me frené. Quise asegurarme bien de los trámites primero. Y además, tuve un ramalazo de orgullo de mujer. Quería verle la cara cuando le dijera que nunca más tendríamos que preocuparnos por el dinero para sus piernas. A la mañana siguiente salí a la misma hora. Pero a primera hora de la tarde, el cliente del apartamento canceló la reserva de limpieza. Miré la hora y pensé, bueno, me voy a casa. De camino paré en una pastelería y compré un trozo de tarta de San Marcos, su favorita. Iba a ser el día más feliz de mis últimos 3 años. Llegué a la puerta del piso. Me fijé en que había unas sandalias de mujer que no conocía en la entrada. Pensé que sería alguna vecina de Matilde, pero desde dentro se oía música. Nosotros nunca poníamos música alta. Héctor siempre decía que el ruido le daba dolor de cabeza. Fui a empujar la puerta y oí la risa de una mujer joven. Mi mano se quedó suspendida en el aire. La puerta no estaba encajada del todo. Miré por la rendija. Nuria estaba en el medio del salón. Por aquel entonces no sabía quién era, solo que era una desconocida. Pero lo que me cortó la respiración no fue ella. Fue Héctor. Mi marido estaba de pie, sin andador, sin apoyarse en la pared, sin nadie que le sujetara. Estaba plantado en medio del salón, con un brazo rodeando la cintura de esa mujer. Se estaban riendo.
Nuria dio un paso atrás hacia el sofá, y Héctor se giró, pivoteando sobre sus piernas con una agilidad pasmosa, sin el menor rastro de debilidad. No sé cuánto tiempo estuve clavada en esa puerta. 3 segundos, 3 minutos. Tenía un zumbido ensordecedor en los oídos. Mis ojos estaban pegados a sus piernas, esas piernas que yo masajeaba hasta quedarme sin huellas dactilares, esas piernas por las que yo me quedaba sin cenar, esas piernas por las que mi madre vació su cartilla y se endeudó con la familia para pagar 15.000 euros. Esas malditas piernas daban vueltas por el salón como si nada hubiera pasado. La silla de ruedas estaba apartada, plegada contra la pared, completamente inútil. Héctor le susurró algo a la mujer, y ella soltó una carcajada, apoyando la cabeza en su hombro. Miré la caja de la pastelería que tenía en la mano. La había estrujado con tanta fuerza que estaba a boya. Quise abrir la puerta de una patada, entrar gritando, «¿Desde cuándo andas, desgraciado?». Pero en esa fracción de segundo, la lucidez me atravesó como un rayo. Si entraba ahora, ¿qué excusa me daría? Diría que era un milagro, que se había levantado hoy. Diría que solo eran unos pasos. Diría que ella era una amiga que le estaba ayudando. En ese momento, aparte de lo que estaban viendo mis ojos, yo no tenía ninguna prueba. Solté el pomo de la puerta muy despacio. Di un paso atrás y me di la vuelta. No monté un escándalo, no tiré la tarta. Caminé lo más rápido que pude hasta doblar la esquina, donde me tuve que apoyar en la pared de un callejón. Me fallaban tanto las piernas que creí que me iba a desmayar. En el bolsillo llevaba los cupones premiados con 3 millones de euros. Los saqué y los miré. Esa misma mañana pensaba que ese dinero nos iba a salvar. Y de pronto, sentí un escalofrío de puro terror. Si la clienta no me llega a cancelar, si llego a mi hora normal, si la puerta llega a estar cerrada, yo habría cogido esos millones y se los habría entregado enteros para curar una enfermedad que no existía. Vosotros que estáis leyendo o escuchando esto, si estuvierais en mi piel, ¿qué habríais hecho? ¿Entrar y arrasar con todo? ¿O tragaros la bilis para descubrir el fondo de la mentira? Si queréis saber a dónde me llevó mi decisión, os pido que dejéis un me gusta y me contéis qué pensáis en los comentarios. Guardé los 2 cupones en el fondo de mi monedero. Ese día dejé de pensar en comprar una casa, y por supuesto dejé de pensar en clínicas privadas. Solo tenía una pregunta taladrándome el cráneo. El hombre al que he cuidado, mantenido y adorado durante 3 años, ¿desde cuándo lleva de pie riéndose de mí? No volví a casa al momento. Cogí la moto y me fui al paseo de la O, junto al río, y me senté en un banco bajo un árbol. La tarta seguía en el maletero, los millones en mi bolsillo y mi mente estaba en blanco. Estuve allí horas. A punto estuve de llamar a mi madre, pero si le decía a esa mujer que acababa de darle todos sus ahorros a mi marido, que él no solo andaba, sino que metía a otra en mi casa, la mataba de un infarto. También quise llamar a Héctor y preguntarle, simplemente, ¿qué haces? Pero sabía que se me quebraría la voz. Apagué el móvil y me dije a mí misma en voz alta, Ariadna, has sido gilipollas durante 3 años. No lo seas ahora por un calentón. A la hora en que solía llegar de trabajar, arranqué la moto. Antes de llegar a mi calle, entré al baño de un bar, me lavé la cara y me hice una coleta tirante. Me miré al espejo, tenía los ojos rojos, me eché agua fría otra vez. Al meter la llave en la cerradura y empujar la puerta, el escenario había vuelto a la normalidad. Ni música, ni sandalias de mujer, ni la amante. Héctor estaba postrado en la silla de ruedas junto a la mesa. Matilde estaba pelando patatas en la cocina. Bastaba con que hubiera llegado una hora antes para que esa misma casa fuera un universo paralelo. Matilde levantó la vista. ¿Vienes más tarde hoy? Dejé el bolso. Me han mandado repasar los cristales, Matilde. Héctor me miró con ojos tiernos. ¿Estás muy cansada? Lo normal, contesté neutra. Matilde me lanzó la pregunta del millón. ¿Cuánto has sacado hoy? Antes, yo habría vaciado el monedero en la mesa al instante. Ese día solo sonreí. Para ir tirando, Matilde. Me miró extrañada, pero me agaché a quitarme los zapatos y no le di pie a más. La cena de esa noche fue tan silenciosa que asustaba. Matilde comentaba que el pescado estaba por las nubes. Héctor me preguntó si a la mañana siguiente entraba temprano. Yo respondía, masticaba y seguía en mi silla de siempre. La única diferencia era que, por primera vez, miraba a mi marido como si fuera un completo extraño. Observaba cada uno de sus movimientos. Al acabar, Héctor dijo, «Me duelen las piernas». Era la rutina. Fui a por la toalla caliente. Él se remangó el pantalón y me senté en un taburete frente a él. La piel estaba sana. El tono muscular era perfecto. No había flacidez por atrofia. Le puse la toalla en la rodilla. «Estás muy callada hoy», me dijo. Miré al suelo. «Estoy reventada». «¿O pasa algo más?».
Levanté la cabeza y le miré directo a los ojos. Durante un segundo, creyó que le iba a soltar la bomba. Pero contesté. No. Él suspiró aliviado, pues a dormir temprano. Asentí. Esa noche, por primera vez en 3 años, el masaje duró menos de 3 minutos. Hice el paripé y me fui a la cama. Héctor se durmió casi al instante, dándome la espalda. Yo me quedé clavando los ojos en el techo a oscuras. A las 12 pasadas oí ruido en el salón. Matilde aún estaba despierta. Luego, Héctor abrió la puerta de nuestro cuarto muy despacio. Cerré los ojos de golpe. Le oí salir. No sonaron las ruedas de la silla. Sonaron sus pasos. Claros, firmes, pisando baldosas. Me quedé helada en la cama. Era la primera vez que le oía caminar creyendo que yo estaba dormida. En el salón, Matilde susurró enfadada. ¿Tienes el cuajo de traer a Nuria aquí? Nuria. Memoricé el nombre. Héctor bufó. Mamá, baja la voz. ¿Qué baje la voz ni qué niño muerto? Si Ariadna llega a venir antes, esta casa explota por los aires. Mi corazón latía desbocado. Ella no se entera de nada, respondió él con chulería. Siempre dices que no se entera de nada. Llevas 2 años diciendo lo mismo. 2 años. Tuve que morderme el labio tan fuerte que me supo a sangre para no gritar. 2 años. No 2 días, ni 2 meses. Nos ha funcionado hasta ahora, ¿no? Replicó él. Matilde se indignó. Ha funcionado porque la pobre confía ciegamente en ti. No porque seas el más listo del barrio. Héctor se quedó callado. ¿Ahora te da pena, Ariadna? No es pena. Es que hoy te has pasado. Y lo de los 15.000 euros. No duermo por las noches pensando en eso. Héctor contestó de inmediato. No saques ese tema. ¿Cómo que no lo saque? La madre de Ariadna se endeudó hasta las cejas para curarte las piernas, y tú vas y le sueltas 5.000 euros a la tal Nuria. Me senté de golpe en la cama envuelta en la oscuridad. 5.000 euros a Nuria. Los 15.000 de la clínica. Empecé a temblar con tanta violencia que me agarré a las sábanas para no hacer ruido. Fuera, Héctor seguía hablando. Ese dinero es para mi negocio. Matilde soltó una risa amarga. ¿Qué negocio? ¿Dónde está la furgoneta? Pronto. Te digo que a finales de año. Matilde estaba harta. No me preguntes más. ¿Y el recibo de la clínica esa? ¿Te lo hicieron bien? ¿Ariadna no va a sospechar? Tranquila. Ella no sabe comprobar esas cosas. Eso me espabiló de golpe. Cogí el móvil a oscuras. Abrí la grabadora de voz y la dejé en la almohada grabando. Matilde le recriminaba. Te dije desde el principio que no cogiéramos ese dinero de su madre. Ya andabas. Con eso bastaba. Pero bien que abriste la cuenta para cogerlo, la cortó él. La casa se sumió en silencio unos segundos. Matilde tragó saliva antes de responder. Lo hice porque me prometiste que se lo ibas a devolver. Y lo haré. ¿Con qué dinero? Héctor no contestó. Solo se oía el ventilador de techo. Matilde pronunció una frase que nunca olvidaré. Héctor. Me aterra el día en que Ariadna se entere de todo. Héctor soltó una carcajada muy leve. Si se tuviera que enterar, ya se habría enterado hace mucho. Me quedé con los ojos abiertos de par en par. Hay conversaciones que, cuando las escuchas, matan para siempre a la persona que solías ser. No lloré. No sé por qué, pero no derramé ni una lágrima. Las lágrimas son para cuando tienes la esperanza de que haya un malentendido. Pero yo ya le había visto caminar. Ahora solo estaba juntando las piezas del puzzle. A la mañana siguiente, me levanté como siempre y puse el agua a calentar. Matilde me miró de reojo. ¿Has dormido bien, hija? De un tirón, Matilde, le sonreí. Héctor también me miraba. Me giré hacia él. Tómate la pastilla a tu hora. Asintió, y me colgué el bolso al hombro. Pero ese día no fui a limpiar pisos. Fui directamente a un pequeño despacho de abogados en la zona de los remedios. Buscaba a Leire. Años atrás, yo iba a limpiarle el despacho los fines de semana. A veces me invitaba a un bocadillo y charlábamos. Jamás pensé que cruzaría esa puerta como clienta. Leire me hizo sentar. ¿Qué ha pasado, Ariadna? Puse el móvil en la mesa. Necesito hacerte una consulta. Yemen. Le solté todo del tirón. La silla de ruedas, los 15.000 euros, la otra mujer y la grabación de esa noche. Leire no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, me miró y me hizo una sola pregunta. ¿Qué pruebas tienes físicamente en tu poder? El recibo de la clínica, los mensajes de WhatsApp que me mandaba mi suegra. Supongo que mi madre tiene los extractos del banco. Y esta grabación. Leire asintió. Bien. A partir de ahora, vas a cumplir 3 normas. 1. No publiques absolutamente nada en redes sociales. 2.
No edites ni recortes ningún audio o foto original. 3. No le des un céntimo más a nadie si no sabes con factura a dónde va. Apreté los puños. ¿Y no puedo llegar a casa y echárselo en cara? Me miró fijamente. ¿Tú qué quieres? ¿Desahogarte hoy montando un pollo? ¿O quieres demostrar ante la ley qué es lo que ha pasado estos 3 años? Me quedé en silencio mucho rato. Quiero demostrarlo todo. Leire asintió firmemente. Pues a partir de hoy, no actúes como una mujer despechada. Entonces, ¿cómo actuó? Como una persona que sabe que tiene la sartén por el mango. Escuchar eso me dio escalofríos. Llevaba 3 años intentando ser la esposa mártir y sumisa. Esa mañana entendí que no tenía que ser la buena. Simplemente tenía que dejar de ser la presa. Leire no me dejó contarle la historia otra vez con lloros. Sacó un fajo de folios en blanco. Nada de yo creo, me parece, sobre tal fecha. Si tienes la fecha exacta, la apuntas. Si hay un papel, se grapa. Si lo has oído tú sola, pones testimonio auditivo. Miré los folios. ¿Hay que ser tan calculadora? Cuanto más turbio es el asunto, más frío hay que ser. Si dejas que los sentimientos guíen un pleito familiar, pasas de tener la razón a perderla. Cogí el bolígrafo. Primera línea. Boda. 22 de abril de 2023. Segunda. Accidente. 26 de abril. Y así, las citas médicas, cuando Matilde se mudó, cuando él empezó a mover las piernas, el dinero de mi madre, las fechas en que cancelaron la clínica. Al ir escribiendo, sentí algo aterrador. Mis últimos 3 años habían sido una nebulosa de cansancio, pero en papel, era una línea recta perfecta de manipulación. Esas mentiras sueltas encajaban milimétricamente. Leire señaló el recibo de la supuesta clínica. ¿De dónde salió esto? Me lo dio mi suegra en mano. ¿Es el original? Sí. ¿Hay mensajes sobre esto? Le enseñé el WhatsApp. Ya está ingresado, hija. Quédate tranquila. Leire me mandó a hacer capturas, pero me advirtió. No des por sentado que es falso, y vayas gritándolo. Aquí solo confirmamos lo que se puede demostrar. ¿Puedo llamar a la clínica para comprobarlo? Sí. Pero limítate a los hechos. No les pidas el historial médico de tu marido. Diles que tienes un recibo con un código y que quieres verificar el pago. El historial lo pedirá un juez si llega el caso. La forma de hablar de Leire me bajó las pulsaciones. Yo creía que, al ser la víctima, tenía carta blanca para destapar la verdad a gritos. Resulta que defenderse es otra cosa. Esa tarde llamé a la clínica que aparecía en el recibo. Les dije que tenía un comprobante de pago y quería verificar el número de factura. La recepcionista me pidió unos códigos. Se los leí. Hubo un silencio. Perdone, ¿está segura de esa numeración? Sí, lo estoy leyendo. Me pidió que mandara una foto por email para contrastar. Lo hice. A última hora de la tarde me contestaron. El formato, el membrete y el código de ese documento no correspondían a su sistema de facturación. Leí el correo 3 veces. No ponía la palabra falsificación, ni acusaba a Héctor de un delito, pero era suficiente para que se me helara la sangre. Miré el sello rojo del recibo. El día que mi suegra me lo dio, ese sello me dio una paz tremenda. Si lleva sello oficial, es de verdad, pensé entonces. Ahora me daba la risa. No todo lo que lleva tinta es verdad. Igual que no todo el que va en silla de ruedas es paralítico. Volví a ver a Leire con los papeles. Guárdalos intactos. No escribas nada encima del recibo, me dijo. Con esto vale ya. Falta el rastro del dinero. Lo entendí al vuelo. Al día siguiente fui a Carmona. Mi madre estaba en el patio limpiando alcachofas. Al verme aparecer entre semana, se extrañó. ¿No trabajas hoy? Luego me vuelvo para Sevilla. Me miró la cara. ¿Qué te pasa? Suéltalo. Me senté a su lado. Mamá, la transferencia de los 15.000 euros que le hiciste a Matilde, ¿tienes los resguardos y las conversaciones en el móvil? Mi madre paró de limpiar. ¿Los he borrado? ¿Qué va? Yo no sé borrar esas cosas. Sonreí con alivio. Menos mal. Ella no sonrió. Dejó las alcachofas en el cubo. Ariadna, ¿qué pasa con ese dinero? La miré. Quise escupirlo todo. Decirle que su yerno llevaba andando meses. Hablarle de Nuria, de la farsa de la silla. Pero vi sus canas, y no me salió la voz. Solo dije, estoy revisando unas cuentas, mamá. A partir de hoy, si alguien de la familia de Héctor te pide dinero o te dice que hay que pagar algo más, ni un duro, ¿vale? La cara de mi madre cambió por completo. ¿Le pasa algo malo a Héctor? Bajé la vista. Estoy comprobando unas cosas. Me agarró del brazo. Mírame a los ojos. Levanté la cabeza y preguntó despacio. ¿Ese chiquillo está enfermo de verdad? Esa pregunta me atravesó el pecho como un cuchillo. Tardé en poder articular palabra. El accidente fue real, mamá. Se me quedó mirando y por instinto de madre entendió todo lo que yo no estaba diciendo. Miró hacia la pared y tras un buen rato susurró.
¿He perdido mi dinero? Le apreté la mano. Aún no lo sé, pero voy a llegar hasta el fondo de esto. Mi madre no lloró, solo dijo, si pierdo el dinero, me joderá. Pero lo que me mata es pensar que has perdido años de tu juventud, creyendo que era tu obligación. Agaché la cabeza, muerta de vergüenza y de pena. Esa misma tarde mi madre sacó una libreta vieja. Tenía apuntado qué día le pidió el dinero al tío Anselmo, cuánto a la tía Beatriz, la fecha exacta de la transferencia a Matilde y el concepto del banco. Como en esta casa somos pobres, yo apunto a dónde va cada céntimo. Tú antes te reías de mí por pesada. Acaricié las hojas. Pues menos mal que eres una pesada, mamá. Suspiró. A veces, ser un viejo desconfiado te salva la vida. Era de las pocas veces en esos días en las que sentí que tenía un apoyo real. Le hice fotos a todos los papeles y volví a Sevilla. A partir de ese día, cambié el sistema financiero de la casa. Yo pagaba la factura de la luz. Yo compraba la comida en el súper. Si Héctor necesitaba alguna pastilla real, la compraba yo y pedía el ticket. Ya no le soltaba un fajo de billetes a Matilde los domingos. Se dio cuenta enseguida. Una noche me soltó. Niña, esta semana no me has dado lo de la compra. Estaba yo arreglando unos bajos. Y contesté sin mirarla. He llenado la nevera y la despensa. Matilde, si falta algo, dímelo y lo compro yo. Frunció el ceño. Siempre me lo has dado a mí para que lo administre. Como tengo menos trabajo, me organizo mejor pagándolo yo directamente. Se quedó callada, pero me clavó la mirada un buen rato. Cuando me fui a mi cuarto, la vi arrastrar a Héctor hacia la cocina. No oí toda la bronca, pero sí escuché a Matilde susurrar. Tu mujer está muy rara. Son paranoias tuyas, mamá, contestó él rápido. Llevo 3 años viviendo con ella. No es de las que esconde el dinero así porque sí. Héctor bufó. Estará cansada, déjala. Mientras, en la habitación, yo metía el recibo falso de 15.000 euros en mi nueva carpeta de pruebas. Por primera vez, no necesitaba que nadie de esa casa me creyera. Solo necesitaba que los papeles hablaran por sí solos. Y con los números alineados, la mentira de Héctor ya no era solo una historia inventada. Era un rastro palpable. Al dejar de ser tan preguntona, Héctor pensó que volvía a tener el control. Una noche de julio, mientras Matilde cortaba verdura y Héctor miraba el móvil, solté con la mayor naturalidad del mundo. Oye, Héctor, he encontrado otro sitio para tu rehabilitación. Héctor levantó la vista de golpe. ¿Qué sitio? He preguntado por ahí y me han recomendado una clínica donde te hacen pruebas desde cero, los reflejos, los nervios, y luego ya te pautan el tratamiento. Se quedó paralizado con el móvil en la mano. ¿Y para qué vamos a cambiar si ya estoy con lo otro? Como llevan meses dándonos largas y no empiezan nunca, pues he buscado otra cosa. Matilde saltó desde la cocina. Tendrán mucha lista de espera, mujer. Me giré hacia ella suavizando la voz. Ya, pero es que no tenemos por qué seguir esperando. Héctor me clavó los ojos. ¿Y esto a qué viene? Empecé a doblar una camiseta tranquilamente. Tranquilo. Del dinero no te preocupes. Esa frase fue letal. Noté cómo le cambió la cara. Solo un milisegundo, pero suficiente para delatarle. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Sonreí. Tengo para pagar unos buenos especialistas. Matilde y Héctor se quedaron callados. El silencio cortaba el aire. Hice como si nada. La semana que viene, pido la cita, y vamos. Héctor negó frenéticamente. Yo no puedo ir. ¿Por qué? Últimamente dices que estás muy cansado. Con más razón hay que ir al médico. Frunció el ceño. Ariadna, ¿vas a tomar tú las decisiones por tu cuenta? Puse cara de sorpresa. ¿Tengo que pedirte permiso para intentar que mi marido vuelva a andar? Se dio cuenta de que había ladrado demasiado rápido y reculó. No digo eso. Es que me agobia ir de médico en médico gastando dinero a lo tonto. Le miré un buen rato y sonreí. Te he dicho que esta vez, el dinero no es un problema. Esa noche, Héctor apenas me dirigió la palabra. Al día siguiente me fui a trabajar, pero en cuanto salí por la puerta, él llamó a Nuria. Luego ella me contaría los detalles de esa llamada. Nada más descolgar, él le dijo: Nuria, no vengas por casa estos días. ¿Por qué? ¿Ariadna sospecha algo? Hubo un silencio. Sabe que ya puedo andar, confesó él. Nuria se quedó de piedra. ¿Cómo que lo sabe? ¿No me dijiste que ella sabía desde el principio que te habías recuperado? Héctor se trabó. Habláis de cosas diferentes. ¿Tú le dijiste a tu mujer que andabas, sí o no? Héctor se enfadó. No me hagas un interrogatorio ahora. Haz lo que te digo y punto. Nuria se puso fría. Héctor, dime la verdad. ¿Tu mujer sabía lo tuyo o no? Él esquivó la pregunta. En mi casa hay problemas muy gordos. Fue la primera vez que Nuria se olió que la palabra problemas era un eufemismo para mentiras.
Nuria aprovechó para presionarle. ¿Qué pasa con la furgoneta? Estoy en ello, con los trámites. Y contrato. Héctor perdió los nervios. ¿Solo sabes pedirme cuentas? Te he pedido prestado dinero, no me voy a fugar. No tengo miedo de que te fugues. Tengo miedo de que me estés mintiendo en la cara. Me tienes harto. Tengo a mi mujer pisándome los talones y tú me vienes con estas. Y le colgó. 2 días después, me llegó un WhatsApp de un número desconocido. Hola. ¿Eres Ariadna? Soy Nuria. Quiero hablar contigo. Me quedé mirando la pantalla. Ese era el nombre que escuché de madrugada. No contesté de inmediato. Le mandé un pantallazo al aire. La abogada me llamó. Si quieres verla, queda en un sitio público y con gente. Nada de montarle un espectáculo. No la obligues a enseñarte nada. Lo que te dé voluntariamente, lo coges. Lo sé, lady. Esa tarde quedé con Nuria en una cafetería muy concurrida cerca de la Plaza de España. La reconocí enseguida. Era la misma chica a la que vi en el salón de mi casa agarrada a Héctor. Pero lo que me asfixiaba no era ella. Era recordar a Héctor de pie. Nuria estaba sentada frente a mí, con las manos entrelazadas. Rompió el hielo. Si quieres gritarme, hazlo. La miré inexpresiva. No he venido a montarte un número de celos. Agachó la mirada. Añadí, que él te haya engañado a ti también. No te quita la culpa de liarte con un hombre casado. Asintió. Lo sé. Sabías que estaba casado, ¿no? Sabía que estaba casado, sí. Esa parte la asumo. Pero no vengo a pedirte perdón, me dijo, respirando hondo. ¿A qué vienes entonces? Sacó su móvil y lo desbloqueó. Quiero que veas esto. Le dio al play a un vídeo. En la pantalla salía Héctor. No estaba apoyado en una mesa, ni fingiendo temblores. Estaba subiendo las escaleras de un portal, cargado con bolsas de la compra. Un escalón, 2, 3. Sin andador, sin apoyarse en la barandilla. Y encima se giraba y le sonreía a la cámara. Nuria me pasó el móvil. Este vídeo es de octubre de 2024. Octubre de 2024. Sentí que el ruido de las cucharillas de la cafetería desaparecía. En ese mes, yo pillé una gripe que me dejó en la cama con casi 40 de fiebre, pero me levantaba a las 6 para ir a la cocina y luego a limpiar, porque si no, no llegaba para las pastillas de Héctor. Y por la noche, le masajeaba los tobillos preguntándole, ¿te duelen mucho hoy? Y él me decía, sí. Será el cambio de tiempo. Volví a mirar el vídeo. El hombre de la pantalla subía las escaleras con la agilidad de un chaval de 20 años. Nuria susurró. Me dijo que en aquel entonces, tú ya sabías que él caminaba. Solté una carcajada seca, sin alegría. ¿Que lo sabía? Claro, sabía que andaba, y sabía que se iba por ahí. Dejé el móvil en la mesa. En octubre de 2024 tuve una bronca tremenda con mi suegra porque yo insistía en que Héctor estaba ganando masa muscular, y ella me gritaba que dejara de ilusionarme con tonterías. Nuria se quedó muda. Le pregunté, ¿tienes más vídeos así? Un par. Y fotos. ¿Me los puedes pasar sin recortarlos, con la fecha original? Asintió. Me quedé mirando por la cristalera de la cafetería. La gente pasaba bajo el sol. Me acordé de mis manos agrietadas por la lejía, de mis sandalias cosidas, del trozo de pescado frito que le di. Los cuernos duelen, sí, pero ese vídeo me rompió por otro lado. No lloraba por la amante. Lloraba de lástima por mí misma. Por la Ariadna de hace 2 años, yendo a trabajar reventada de fiebre para pagarle la farmacia a un tío que llevaba meses saltando escalones. 3 días después de nuestro primer encuentro, Nuria me escribió de nuevo. Ariadna, he revisado todas las cuentas y las transferencias a Héctor. ¿Podemos vernos? Le dije que sí. Nos vimos en el mismo bar. Esta vez llevaba una carpeta de cartón. Me la deslizó por la mesa. Aquí tienes todos los ingresos que le hice a Héctor. Lo abrí. Tenía fechas, importes y el concepto. 1.500, 2.500, 4.500. En total, sumaban unos 8.500 euros. ¿Para qué le dejaste esto? Me dijo que iba a comprar una furgoneta para hacer repartos. Me confirmó lo que yo ya había oído esa madrugada. Me juró que en cuanto arreglara lo del divorcio contigo, montaríamos el negocio juntos. Y le creíste. Le creí. ¿Hay algún contrato de la furgoneta? Nuria puso mala cara. No, ni recibo de la fianza. O sea, ¿le diste 8.500 euros por amor al arte? Solté, un poco afilada. Nuria tragó saliva. Sí, fui así de estúpida. Me enseñó capturas de WhatsApp, donde él le mandaba fotos de una furgoneta cualquiera, y le decía que un amigo la estaba comprando por él a escondidas. Conseguí contactar con ese supuesto amigo, me dijo Nuria.
y me juró que jamás había recibido un duro de Héctor para ninguna furgoneta. Rió amargamente. Yo me creía que era la mujer de su futuro, y resulta que hasta la furgoneta era una estafa piramidal. No me dio pena. Sabía que era un hombre casado y se metió igual, pero entendía el terror de ver que todo tu mundo es de cartón piedra. Luego Nuria sacó un último papel. Creo que deberías ver esto. Era un apunte bancario. Cuando vi la fecha y la cantidad, el corazón se me paró. Era de solo un par de días después de que mi madre le ingresara a Matilde los 15.000 euros. Transferencia, emisor, Héctor. Receptor, Nuria. Cantidad, 5.000 euros. Levanté la vista hacia ella. ¿Qué es esto? Héctor me dijo que eran sus ahorros personales para la fianza de la furgoneta. Yo pensé que por fin había juntado el dinero. Nuria se puso pálida. Te juro que no sabía nada. La miré fijamente. ¿Estás segura? Me aguantó la mirada. Sabía que estaba casado. Sabía que hacía mal acostándome con él. Pero te juro por mi vida que no sabía nada de ningún tratamiento médico. Me dijo que llevaba meses andando sin problemas. ¿Cómo iba a imaginarme que le estaba sacando dinero a tu madre para curar unas piernas que funcionaban perfectamente? Volví a mirar la cifra. 5.000 euros. Mi madre vaciando su cartilla y mendigando préstamos a sus hermanos, para que a los 4 días, ese desgraciado cogiera un tercio de ese dinero ensangrentado y se lo regalara a su amante para jugar a los empresarios. Nuria juntó las manos suplicando. Ariadna, te devolveré esos 5.000 euros si demostráis que salieron de la cuenta de tu madre. Eso no lo voy a decidir yo en la mesa de un bar, sentencié. Lo que necesito es que guardes esto, y los vídeos tal cual. Si un juez te llama, dices la verdad. Ni más ni menos, asintió. Ariadna, si te entrego todo esto, ¿me dejarás en paz? Me hizo gracia la pregunta. Tú me ayudas a demostrar mi verdad. Eso es una cosa. Que te metieras en mi casa sabiendo que estaba casado, es otra. No voy a usar tus pruebas para ensañarme contigo, pero tampoco te voy a perdonar tus pecados porque ahora te convenga. Me parece justo, susurró. Me mandó todo al móvil antes de levantarse. Llevé todo ese tesoro directamente al despacho de Leire. Ella lo organizó en expedientes. Ya tienes bastante, dijo la abogada, cerrando la carpeta. Lo suficiente para saber que no estás loca. Esa frase me caló. Durante casi 3 años, cada vez que veía algo raro, unas zapatillas sucias, un bote cambiado de sitio, un músculo tonificado, me autoconvencía de que me lo estaba inventando por el cansancio. Tenía sobre la mesa 3 rastros letales. La transferencia de mi madre, mi grabación de audio y las pruebas de su amante. Ahora entendía a la perfección el refrán de que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. O, en el caso de mi marido, a las 2 cosas a la vez. Esa noche llegué tarde. Héctor preguntó, ¿mucho trabajo? ¿Tiré el bolso? Sí. Me miró un rato. Últimamente estás todo el día fuera. Tengo que ganar dinero, Héctor, contesté fría. Matilde asomó por la cocina. Niña, acuérdate de dármelo de la compra para mañana. Abrí la nevera. Hazme una lista con lo que falta y mañana lo traigo yo. El piso entero se sumió en un silencio sepulcral. Fue la primera vez que vieron que el grifo del dinero incondicional se había cerrado. Antes, este piso se sostenía con mi dinero y mi silencio. Ahora, ambas cosas se habían acabado. A mediados de julio de 2026, la tensión entre madre e hijo era insoportable. Como yo ya no soltaba efectivo, Matilde le recriminaba a Héctor que no tenía para sus caprichos. Nuria también le ahogaba pidiéndole el dinero de vuelta. El móvil de Héctor no paraba de sonar, y él colgaba. ¿Quién llama tanto?, preguntó Matilde un día. Un colega. El móvil volvió a sonar. Y en la pantalla se iluminó. Nuria. Héctor lo puso boca abajo enseguida. Matilde se cabreó. ¿Qué quiere la tipeja esa? Nada. Dímelo. Que nada, coño. Esa tarde, salí a comprar y al volver, me quedé en el descansillo de la escalera. Se oían los gritos desde dentro. Dime dónde está el dinero, Héctor, chillaba Matilde. Ya te he dicho que me lo he gastado. ¿En qué? Eran 15.000 euros. Héctor calló. No me jodas. Ese dinero era para que pudieras montar algo el día de mañana, y resulta que Nuria también te está pidiendo dinero. ¿Dónde coño están los billetes? No me interrogues como si fueras la Guardia Civil. Tú también has vivido de lo que traía Ariadna. Yo administraba lo que ella traía para darte de comer a ti. Matilde tenía la voz quebrada. Me creí que guardabas el dinero de la consuegra para hacer las cosas bien. Y ahora la otra te reclama. ¿Qué has hecho? Culpa tuya también. ¿Quién ocultó a Ariadna que yo andaba? ¿A nombre de quién está el ingreso de su madre? Me pegué a la pared del pasillo sintiendo asco absoluto. No solo me robaba a mí. Cuando se vio acorralado,
No dudó en usar a su propia madre como escudo humano. Lo hice por ti, sollozó Matilde dentro. Yo no te obligué a nada. Esa frase fulminó a su madre. Podía imaginarme la cara de Matilde. Llevaba años justificando lo injustificable por amor de madre, para oír de la boca de su hijo un «yo no te obligué». Cuando empezaste a andar, dijo Matilde con un hilo de voz, quise llamar a Ariadna. Me pediste 20 días. 20 días que se han convertido en casi 3 años. He visto a esa cría llegar con la cara desencajada de limpiar váteres y yo cerraba la boca por protegerte a ti. Ahora no te pongas medallas de santa, escupió él. No me pongo medallas, pero a tu mujer la has engañado, a tu suegra la has desplumado, a la Nuria esa la has timado, y a mí, ya no me quedan fuerzas para tapar tu mierda. No quise escuchar más. Bajé las escaleras, arranqué la moto, di una vuelta a la manzana y volví a subir. Abrí la puerta con las llaves haciendo ruido. Matilde estaba en la cocina con los ojos hinchados. Héctor, en su fiel silla de ruedas. Matilde, he comprado filetes y tomates, dije como si nada. Me miró. Ya no había altivez en sus ojos. Parecía una mujer derrotada por el monstruo que ella misma había alimentado. Héctor gritó desde el salón. Ariadna, tráeme un vaso de agua. Serví el vaso y lo dejé en la mesa, lejos de su alcance. Él miró el vaso y luego a mí. ¿No me lo das? Tienes los brazos largos, cógelo tú. Titubeó un instante y lo cogió alargándose. Me fui al cuarto. A principios de agosto, el banco y la ONCE formalizaron el pago del premio. Después de pagar el 20% de impuestos a Hacienda, se me quedaron en la cuenta unos 2.400.000 euros limpios. No sentí la alegría inmensa que imaginaba. Si me hubiera pasado hace meses, habría llorado abrazada a mi madre pensando en médicos y casas. Ahora, solo era logística. Leire me advirtió. El dinero ahí quietecito. No lo muevas a la cuenta de tu madre. No compres pisos. No lo escondas. Cuanto más transparente seas, más intocable será el premio. Le hice caso. Guardé los resguardos bancarios en mi carpeta fuerte, que siempre llevaba en el bolso. Pero un día se me olvidó encima de la silla del salón tras buscar un DNI. Fui a la cocina 5 minutos. Al volver, la carpeta seguía allí, pero Héctor la miraba de reojo. Al día siguiente, el teatro alcanzó el nivel de lo grotesco. Por la mañana, Héctor me dijo, ¿tienes alguna buena noticia últimamente? Lo miré. ¿Por qué lo dices? Se te ve más relajada. Sonreí. ¿Será que estoy descansando mejor? Por la tarde, Matilde me tentó. ¿Te ha entrado algún dinero extra, hija? Estaba cortando pan y me detuve. Habrá sido un error del banco, disimulé. Héctor estaba con el móvil, pero su postura era tensa. Estaba clarísimo. Había husmeado en mis papeles y había visto los saldos millonarios. Esa misma tarde ocurrió el milagro de Lourdes. Estaba yo pasando la fregona cuando Héctor me llamó desde el salón. Ariadna, ven un momento. Matilde también salió de la cocina. Héctor apoyó las manos en los reposabrazos de la silla. Puso cara de esfuerzo titánico, como si levantara 100 kilos de peso. Apretó los dientes y se fue poniendo de pie. Matilde se llevó las manos a la boca. Dios santo. Héctor se quedó de pie, con las rodillas temblando de forma totalmente sobreactuada. No sé qué ha pasado estos últimos días. He empezado a notar cosquilleo, jadeo. Yo me quedé quieta como una estatua. Si yo fuera la de antes, me habría tirado al suelo a darle gracias a Dios. La Ariadna de ahora solo veía a un tío que llevaba 2 años saltando escalones de 3 en 3 y cargando bolsas del Mercadona fingiendo que no podía sostener sus propios tobillos. Dio 2 pasitos cortos. Matilde lloraba de verdad, supongo que porque la mentira le estaba devorando los nervios. Héctor me miró con los ojos empañados. Ariadna, dime. Me alargó la mano. Llevo unos días probando a solas. Creo que estoy mejorando. ¿Desde cuándo andas? Bajó la mirada haciéndose el humilde. Unos pocos días. No te lo dije para no darte falsas esperanzas. Le clavé la mirada. Seguro que solo unos días. Me miró directo a los ojos. Te lo juro por mi vida. En ese momento, la imagen de él corriendo por unas escaleras en octubre de 2024 se cruzó por mi mente. Mentía. Me estaba mintiendo en mi propia cara, jurando por su vida, solo porque había visto un papel del banco con 2 millones y pico de euros. Asentí lentamente. Me alegro mucho. Mi frialdad lo desconcertó. ¿No te alegras más? Claro que sí. Matilde saltó. Con lo que tú has rezado por esto. Sí, he rezado mucho. Le respondí. Héctor se dejó caer en la silla, frotándose los muslos como si hubiera corrido una maratón. ¿Sabes qué he pensado? Me dijo. Que si de verdad mejoro,
Me pongo de autónomo. Podríamos mirar una furgoneta, hacer una vida nueva. Ganas me dieron de reírme a carcajadas. La puta furgoneta imaginaria hacía su aparición estelar para llevarse mis millones. Le corté en seco. Acabas de dar 2 pasos falsos y ya quieres montar una empresa de transportes. Frena el carro. Se cayó, molesto. Los días siguientes, Héctor era el marido del año. Me ponía el desayuno, me compraba arroz con leche, mi postre favorito que no me traía desde hace años. Me preguntaba qué tal el día. Una noche en la cama, me susurró. Ariadna, olvidemos lo malo. Ya estoy bien. Empecemos de cero. Nos compramos un chalet. Tenemos críos. Sonaba de maravilla. Lástima que yo ya había mirado por la rendija de la puerta de aquel salón. Le corté. Tú sabes que me ha tocado la lotería, ¿verdad? Se hizo el silencio. ¿Tú leíste mis papeles? Tardó en contestar. Lo vi por casualidad. Ariadna, eres mi mujer. Ocultarme algo tan grande no está bien. Me eché a reír. Tú me vas a dar lecciones a mí de lo que está bien y lo que no. Se tensó. El dinero de la lotería nos pertenece a los dos. Ariadna. Nos ha tocado estando casados. No creas que te lo vas a quedar tú sola y me vas a dejar tirado ahora que por fin vuelvo a caminar. ¿Qué va a pensar la gente de ti? La esposa que abandona a su marido recién curado en cuanto pilla millones. Ahí estaba la amenaza. Su plan B. El pobre lisiado abandonado por la esposa avariciosa. Me le quedé mirando. Héctor, ¿tú crees que me importa un carajo lo que piense la gente? Que la gente venga a fregar retretes por mí. Que la gente me cosa los zapatos rotos para ahorrar. Que la gente se deje la salud cuidándote. Y luego ya, si eso, ¿qué opinen? Héctor se puso en pie de un salto. Se olvidó por completo de fingir debilidad. Caminó hacia mí, furioso. ¿Pero tú qué te has creído hablándome así? Lo miré de arriba abajo y sonreí. Mira qué bien te tienes en pie, Héctor. Pareces un roble. Héctor se dio cuenta de la cagada, se puso blanco y se volvió a sentar en la silla de ruedas rápidamente. En el salón no volaba una mosca. Matilde lo había visto todo. Yo cogí mi bolso, metí mis cosas en la habitación y cerré la puerta. Llegó el día. Mediados de agosto de 2026. Le dije a mi madre que viniera de Carmona. Nada más llegar, Matilde se asombró. Rosalía, qué sorpresa. De sorpresa nada, vengo porque hay que hablar, dijo mi madre, firme como una roca. Héctor en su silla me miró mal. ¿A qué viene esto? Siéntate, Héctor. Y usted también, Matilde. Saqué la carpeta azul y la puse en el centro de la mesa del salón. Matilde tragó saliva. Saqué el primer documento. Extracto bancario. Transferencia de 15.000 euros a nombre de Matilde. Concepto. Tratamiento médico. Lo dejé en la mesa. Luego puse otro papel al lado. El recibo de la clínica que me diste, Matilde. Falso. Y tengo el correo de la clínica certificando que esa numeración y ese papel no existen en su sistema. Héctor intentó interrumpir. Ariadna, eso fue un intermediario que... Cállate, le corté con voz seca. Saqué mi móvil y le di al play. Sonó la grabación de aquella noche. La madre de Ariadna se endeudó hasta las cejas. Y tú vas y le sueltas 5.000 euros a la tal Nuria. Ese dinero es para mi negocio. Ariadna no va a sospechar. Tranquila, ella no sabe comprobar estas cosas. Apagué el móvil. La cara de Héctor era un poema de terror puro. Matilde se echó a llorar, llevándose las manos a la cara. Mi madre clavó los ojos en Héctor. Así que cogiste mi dinero, el dinero que pedí a tus tíos, para dárselo a otra mujer. Héctor balbuceó. No, no es lo que pensáis. Saqué otro fajo de folios. Aquí tienes los pantallazos del banco de Nuria, los recibos de los 8.500 euros que le sacaste para la maldita furgoneta imaginaria. Y finalmente, le di la vuelta al móvil y reproduje el vídeo de Nuria. Octubre de 2024. Héctor subiendo escaleras a zancadas con las bolsas de la compra. Pero oye, dije, mirándole directamente a los ojos. Tú me juraste por tu vida hace 4 días que solo llevabas un par de tardes andando, ¿verdad? Héctor se quedó petrificado. Matilde sollozaba desconsolada. Ariadna, te lo suplico. Perdóname. No supe pararlo. La miré. Yo no le guardo rencor porque usted sea su madre. Pero lo que es de juzgado de guardia, lo decidirá un juez. No yo. Héctor gritó desesperado. El plan lo aceptó ella también. Yo le pedí 20 días, y ella me tapó todo este tiempo. El grito destrozó a su madre. Ver a un hombre tirar a la mujer que le dio la vida a los leones para salvar su propio pellejo fue el espectáculo más asqueroso que he presenciado. Matilde se abrazaba a sí misma llorando. Lo hice por protegerte, canalla. Saqué el último papel de la carpeta. La demanda de divorcio. Héctor se puso lívido. ¿Vas en serio? Nunca he ido más en serio. Este documento de divorcio ya está presentado.
Y todos los papeles de la estafa de los 15.000 euros, los resguardos y las pruebas, los van a tener mis abogados para presentarlos por la vía penal. ¿Vas a meter a mi madre en la cárcel?, gritó él levantándose, esta vez sin fingir. Yo no meto a nadie en la cárcel, Héctor. Las consecuencias de robar el dinero a una anciana las dictamina un juez. Tú decides si asumes la culpa o sigues empujando a tu madre por el barranco. Esa misma tarde cogí mis maletas, mi máquina de coser y unas cuantas fotos. Salí de ese piso de la Macarena y no volví jamás. No me llevé la silla de ruedas, claro. Los meses siguientes no fueron como en las películas, donde todo se resuelve en un día. Los divorcios llevan su tiempo, sobre todo cuando hay que dirimir si el premio de la ONCE entra en gananciales o no, habiendo mala fe y estafas de por medio. Los 15.000 euros están denunciados en el juzgado de instrucción. Nuria cortó todo contacto con él, e imagino que le reclamará su dinero. Matilde se quedó sola con su hijo, pero me cuentan que ya no se hablan igual. Al final, a Héctor no le ha quedado más remedio que usar sus milagrosas piernas para buscarse la vida de verdad. A finales de agosto alquilé un apartamento pequeño y luminoso. Esa noche freí pescado, hice una ensalada y me senté a cenar sola. Por inercia partí el trozo de lomo de pescado más jugoso y levanté el tenedor hacia el plato vacío de enfrente. Me quedé con el brazo en el aire. Miré el sitio vacío, bajé el tenedor y me comí el pescado yo misma. No lloré. Los cupones premiados no me salvaron la vida. Lo que me salvó fue abrir aquella puerta y atreverme a mirar de frente la mentira, en lugar de apartar la vista. No me arrepiento de haber cuidado a mi marido cuando pensé que de verdad me necesitaba. En las malas es cuando hay que estar. Pero querer a alguien no significa firmarle un cheque en blanco para que destroce tu vida. Y ser buena persona no significa dejarse pisotear. Si creéis que la historia que os he contado tiene algo que sirva de lección, por favor, dejad un me gusta. Y si queréis compartir vuestra opinión o algún consejo para el canal, dejadlo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado hasta el final de mi historia. Os deseo muchísima salud, paz, y que sepáis siempre dónde poner vuestros límites. Un abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo de Secretos de Pareja.